Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, un programa en el que hablaremos de todo aquello relacionado con los mercados financieros que nos parezca interesante. Mi nombre es José Manuel Pesudo, asesor financiero del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Recordad que cualquier acción, fondo, activo o elemento en el que se pueda invertir no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada inversor ha de hacer su propio análisis y no basarse en las conclusiones o comentarios que se viertan en este podcast /vídeo por parte del autor o de sus invitados. Y ahora espero que disfrutéis de este programa. Seguimos con la segunda parte de la entrevista a Martí Alonso y Albert Mendoza, fundadores de análisisdeinversión.com y responsables del podcast Buy the Dip. Comentarán la inflación en la que nos vemos inmersos, la gestión de su cartera, el Bitcoin, el oro y algún tema extra. No os perdáis su valiente toma de decisiones. ¡Comenzamos! ¿Cómo ves, Albert, el tema de la inflación? ¿Ves algo duradero? ¿Lo ves más puntual? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que yo ya pensaba que tendríamos inflación por las políticas que llevaban los gobiernos y la deriva, ¿no?, que estaba tomando este tipo de políticas de los gobiernos en Occidente. Y bueno, después del tema del COVID ya vimos que, bueno, porque fue un shock deflacionario muy fuerte, pero vimos que las consecuencias fueron estas, fueron una fuerte inflación. Y yo creo que a todo esto se le está sumando también la inflación, no solo generada por el aumento de esta liquidez, ¿no?, que han generado los gobiernos, sino por todo este desajuste estructural que ha habido en las commodities. Sobre todo el tema de la energía, porque al fin y al cabo, si la energía sube los costes de todo, básicamente, de todo lo que se ha de producir. Y estamos viendo, pues bueno, cómo la energía se ha disparado, esto se traslada a las empresas y las empresas pues lo trasladan a los consumidores poco a poco. De hecho, el índice de precios a los productores en España está en el 40% y en muchos otros países supera el 30%. Veremos si las empresas son capaces de trasladar todos estos costes a los consumidores, que no es lineal, ¿no? Pero yo creo que estos costes se van a seguir trasladando. Muchas empresas aún no los han pasado. Y si no los pasan, los problemas que vamos a tener a nivel de empresas van a ser serios. Entonces, yo creo que en los próximos meses, largo plazo, digamos 12, 18 meses, yo veo a la vista una recesión económica bastante importante. Que se cumpla o no, nadie tiene una bola de cristal, pero todo indica a esto. Y si los precios de la energía siguen subiendo, la situación es poco sostenible. Entonces, ¿cómo los gobiernos van a actuar? Pues yo creo que van a hacer lo mismo que han estado haciendo estas últimas décadas, ¿no? Vamos a imprimir más dinero, entre comillas, ¿no? Y vamos a intentar de impulsar la economía con este tipo de políticas. No creo que cambien esta dinámica y esto genera inflación. Esto no significa que la inflación se tenga que ir al 20-30%, ni mucho menos, pero yo creo que vamos a entrar en una época donde una inflación del 2%, como vimos hace años que se quedaba más o menos estable, vamos a tardar tiempo en volver a esos niveles. Entonces, bueno, yo creo que veremos esto en los siguientes meses. Sí, la verdad es que es un poco raro. Incluso cuando vino la pandemia, ¿no?, que parecía que iba a ser un momento de una recesión fuerte y, sin embargo, la economía ha aguantado bastante bien, ¿no? Pues yo hablo muchas veces con empresarios y me dicen, oye, a mí me cuesta mucho encontrar gente. El otro día está hablando con uno que tiene está haciendo una promoción de 11 viviendas unifamiliares en Benidorm y digo, ostras, ¿cómo te está afectando esta la guerra? Porque además muchos de los que le habían comprado esas casas eran del este. Y dice, a mí lo que más me afecta la guerra, la venta o no la venta, ¿sabes lo que es? Y digo, ¿qué? Me dice, la lluvia. Dice, cuando llueve no viene aquí la gente a ver las casas. O sea que, no sé, es una cosa rara, ¿no? Y eso de que parece
la pandemia, la guerra y tal, pero luego vas y los restaurantes a tope, ¿no? Es curioso porque están subiendo los precios y tal, y sin embargo aún no se acaba de ver, no sé si en el corto plazo veremos también esa recesión. Yo creo que también, al final también, hoy en día tenemos muchas opcionalidades, ¿no? Es decir, oye, pues si sube el trigo, bueno, pues yo como quinoa, ¿no? Es un ejemplo tonto, a lo mejor si queréis. Pero es verdad, no, es que los coches han subido mucho. Bueno, pues voy en Uber, yo qué sé. Ya, pero al fin y al cabo, si sube la energía, nadie se va a librar. Va a subir el precio de absolutamente todo. Entonces, o restringimos nuestra cesta, ¿no? de consumo, bueno, no, es que no la vamos a poder adquirir. Y aquí en Occidente, pues aún tenemos suerte de que tenemos un nivel de renta alto, que si sube pues la cesta de la compra, nos fastidia, pero no nos vamos a morir de hambre. Y es difícil que veamos escasez de alimentos a un cierto nivel, ¿no? Pero yo creo que todo esto va a derivar en problemas serios y que van a repercutir aquí también. Por ejemplo, creo que era Yemen el mayor importador de trigo de Ucrania. Pues a ver cómo le llega el trigo a Ucrania, el trigo a Yemen. De hecho, creo que están padeciendo una hambruna. En Nigeria, por ejemplo, están viviendo una crisis con los combustibles, con el precio de combustible súper alto, que está habiendo incluso revueltas y tensiones sociales. Albert, que me pongas a Nigeria como ejemplo de que ahora las cosas están mal cuando estos tíos tienen problemas desde Bueno, hace 70 espérate, años. sí, pero espérate. A ver, coño. Pero, Catastrofista. Es broma. Sí, estoy de acuerdo, en realidad. Pero que Nigeria es uno de los productores de petróleo y ahora están viviendo pues una crisis a nivel de combustible más pues severa. Entonces, esto puede derivar a que haya problemas con las petroleras o que el gobierno presione más a las petroleras, incluso, no sé, si llega a nivel a expropiar o lo que sea, a saber, no tengo ni idea, pero esos son problemas que van a repercutir en Occidente y en un momento en el que la oferta de petróleo es vital para, para, para que no empeore las cosas aquí donde estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, no es ser catastrofista, pero todo esto, aquí estamos muy bien en comparación con otros países, pero en otros países pues lo van a pasar súper mal. O sea, y eso va a derivar pues en problemas sociales y tal, que se pueden derivar pues a problemas que pueden llegar hasta aquí. Si hay alteraciones, pues bueno, en temas de producción de ciertos recursos, porque muchos de esos países pobres pues son grandes productores de recursos. O sea, es un poco un círculo de catástrofes interesante, ¿no? Pero bueno, a saber un poquito lo que puede pasar. Pero bueno, yo creo que de aquí a verano las cosas van a ir más o menos en la línea que estamos viendo. En verano es cuando llega la driving season, ¿no? Donde se consume un montón de petróleo. La gente tiene dinero en el bolsillo y yo creo que este verano, coincidiendo con el fin, entre comillas, de la pandemia, que está abriendo un montón de cosas y que la gente empieza a viajar, de hecho, ocupación hotelera ahora en Semana Santa y en España está, lo escuché en la radio, no sé el dato si es 100% contrastado, pero cerca del 90%, pues en verano esto va a reventar y el consumo va a ser más grande. Y si se ha de pagar más, pues yo creo que los consumidores pueden estar dispuestos a pagar más. Además, teniendo en cuenta también el tema de las subvenciones del gobierno, que hace que la demanda no se destruya como se debería destruir en el escenario normal. Teniendo eso en cuenta y que la oferta pues está jodida, después de verano el escenario pues puede ser más feo del que estamos viendo ahora. Y ahí es cuando pueden venir realmente los problemas de cara a finales de año. O más o menos es un poquito el timeline que yo pues deduzco un poquito e intento plantear. Sí, pero estáis invertidos a tope, ¿no? No tenéis ahí liquidez por si acaso. Ah, que va. Sois jóvenes. Sois jóvenes. Pues, de hecho, yo tengo pendiente llamar al banco para ver los créditos preconcedidos. Si peta todo, me voy a apalancar por 3 o por 4. Crea tu propio ETF. Nada, pero más que nada al final, o sea, podemos estar 100% invertidos. Yo no lo sé, yo sí que tengo algo de caja, pero no sé a nivel porcentual más o menos lo que representa. Pero si tenemos una cartera que, entre comillas, es como un poco antifrágil para ese escenario, pues como que ya te estás cubriendo un poco, no es aquello de ir dando palos de ciego.
yo al menos, bueno, en mi cartera personal, pues que tengo real estate, tengo financieras, tengo oro, también tengo algo de tecnología, bueno, más o menos, pero que en mi opinión no es necesario de facto tener caja. O puedes tener posiciones como que sean prácticamente caja, como vender algunas puts o alguna cosa así, que ahí pues sigues teniendo más o menos margen de maniobra, en mi opinión, pues para poder operar. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo tengo caja porque todavía veo que hay recorrido. O Sí, sea, yo creo que de aquí a agosto, septiembre, el petróleo va a seguir subiendo, pues voy a seguir sí. generando rentabilidad en ese sector. El oro y tal, si sube la inflación y si se ven ya los problemas a la vista, pues quizá el mercado descuenta en una subida de precios de estos activos esos problemas futuros que puede vislumbrar. Y quizá a partir de verano, depende cómo vea los precios, y si veo que se están volviendo un poquito locos en mis acciones, sí que voy a hacer un poquito de caja y voy a tener un poquito de efectivo para ampliar si vemos una caída fuerte del mercado. Pero de momento yo creo que la oportunidad está ahí, lo que hay que y tener cuidado con el timing. Que obviamente pues me puedo equivocar y me puedo pegar un tortazo, pero no sería la primera vez que la cartera me cae un 50%, un 60% y no vendo nada. Y ahí estoy. Y la rentabilidad que voy acumulando porque yo no vendo nada y me olvido, pues no me ha ido nada mal de momento. Y dicho eso, que además hay que tener presente que la bolsa al final es un indicador avanzado. Es decir, nosotros, bueno, pues Albert puede ver empresas de petróleo que están a un free cash flow yield del 30% y que dices, joder, son muy interesantes, pero que luego puede que a pesar que el petróleo suba, no sé, acabo de decir una tontería, es un mal ejemplo, lo sé, pero bueno, para que se entienda, pero que realmente, que a pesar que el activo subyacente lo está haciendo bien, que las empresas que tú tengas en cartera pues no terminen de hacerlo tan bien. Puede ser por ser un indicador avanzado y que el mercado está viendo pues que bueno, sí, ahora las cosas están bien, pero dentro de relativamente poco pues van a volver a estar mal y que por tanto te siga dando precios bajos. Puede ser, no lo sabemos, o sea, puede pasar aquí cualquier cosa, digo yo. Lo que yo me voy a hacer un YOLO. En la siguiente crisis fuerte me voy a hacer un YOLO, pero de los duros, ¿eh? ¿En qué? Que me voy a apalancar, pero guay. El problema es el timing, es eso. O sea, cuidado al ver con eso, porque es que tú puedes acertar eh, y que aún así te vaya mal. Como por ejemplo, en la crisis de la última crisis, Apple vendiendo el iPhone, creciendo las ventas, estando... Que sí, el mundo se iba a la mierda, pero Apple lo hizo maravillosamente bien. Creció tanto beneficios como ventas, como retornos, pero es que el mercado te la seguía tumbando y te llegó a perder dos. O lo que decía, no sé si leíste el libro de Red Notice, que el señor Bill Browner, pues bueno, eso, que le preguntaban a algunos inversores, oye, es probable que haya una crisis en Rusia por eso y por lo otro. Y él decía, no, nosotros estamos tranquilos, pues ves, nuestras empresas están en sectores que realmente no les va a afectar, que es lo que pasó, que al final llegó realmente la crisis y todas sus empresas cayó por efecto dominó un 70-80%, o sea que es Sí, complicado. sí, no, sí, depende la oportunidad, obviamente, pero si hay empresas que yo conozco bien y por lo que sea caen un 70%, bueno, tengo capacidad económica para poder aguantar también pagos de deuda y tal, que no es un problema. Pero bueno, la gloria está ahí, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que es complicado. Hoy en día los flujos de dinero, ¿no? Que como el flujo de dinero vaya a un sector, ya puedes tener la mejor empresa del mundo que tu empresa baja, ¿no? Si el flujo de dinero no va hacia ahí, ¿no? De hecho, por ejemplo, Albert, cuando empecé con el podcast, por así decirlo, ya empezasteis con un poco hablando bastante de materias primas cuando estaban un poco denostadas, ¿no? Que la gente no les hacía mucho caso. ¿Qué es lo que te llevó a que ese sea parte importante de tu universo de inversión? Pues, buena pregunta. Al principio, sinceramente, es porque veía las empresas así del sector y decía, hostia, ¿cómo es posible que una empresa te pueda hacer un por cien así de la nada? Y digo, hostia, qué interesante, voy a mirarme esto. Por especulación pura y dura, curiosidad. Y luego pues me di cuenta, porque poco a poco, obviamente, con el paso del tiempo, de que
para mí tenía sentido el tema de invertir en ciclos, ¿no? Y vi que era un sector muy cíclico donde se podían obtener rentabilidades bastante buenas. Y a partir de ahí, pues bueno, comencé a interesarme más, entré en las tesis del oil, del uranio, empecé también a aprender sobre un poquito el sistema financiero y monetario y cómo funcionaban las cosas y me parecía que tenía mucho sentido invertir en este sector. Además, veía las valoraciones de las empresas y decía, hostias, que me parecen no todas, pero sí muchas me parece que descuentan pues escenarios muy optimistas y cotizan caras. En cambio, en estos sectores, pues la gente no les gusta nada y me parecen bastante atractivas. Y yo siempre no sé por qué me he visto atraído por todo lo que a la gente le parece bien, a mí me parece mal. Si no te gusta, a mí me gusta. Y siempre me ha parecido un poquito, me ha traído esa parte, ¿no? Y coño, veía el sector de las materias primas así como que era el patito feo de la inversión y me empecé a interesar. Sobre todo el sector del uranio fue el que despertó mi curiosidad, porque de hecho yo cuando me interesé por la bolsa era porque quería pegar un pelotazo y hacerme millonario. Eso con 16 años, ¿eh? Luego ya la realidad pues ha sido otra cosa, ¿no? Pero ahí empecé a interesarme y cuando descubrí eso dije, hostia, qué interesante esto, ¿no? De uranio, que en un ciclo pues hubo algunas empresas que se hicieron un por mil y me hacía castillos. Y digo, hostia, si le hubiese metido 1000 euros aquí, pues ahora sería 1 millón, ¿eh? Y que son cuentos un poquito, o sea, muy infantiles y tal, pero eso empezó a despertarme curiosidad, ¿no? Luego ya la realidad obviamente es otra y cómo se ha de invertir y todo eso es otra historia completamente diferente, pero siempre me ha llamado la atención. Entonces, pues bueno, empecé a invertir después bueno, de un año o dos, después de interesarme por las materias primas, ya me decidí a invertir. Y nada, a partir de ahí pues me ha ido gustando el sector, me ha parecido interesante. Además de que cuando estudias materias primas, tienes que estudiar un poquito cómo está yendo el mundo, las tendencias, las ideas de la gente, ¿no? Las industrias y todo está como conectado con la economía y con las decisiones que toman los países y todo. Y me parece súper interesante y te da una visión global del mundo, pues que a mí, pues bueno, es lo que me despierta más interés. Y luego, pues bueno, pues a nivel de rentabilidad, el primer año sí que me pegué una buena torta cuando comencé a invertir, pero los siguientes años yo considero que lo he hecho muy, muy bien. Y este sector me lo ha dado esas rentabilidades cuando estaba yendo un poquito de capa caída y ahora pues que está yendo bien, pues sigo en este porque me gusta mucho. También yo invierto para ganar dinero. Si de aquí a un año el sector en general está por las nubes, yo lo vendo todo y me voy, yo qué sé, a lo que esté barato, a las tecnológicas, si fuese el caso, o me dedicaría a estudiar más esos sectores. Pero sí es cierto que le pido cariño y me parece un sector pues divertido también para invertir y descubrir empresas. Y Martí, ¿tú que sigues más a lo mejor empresas que el subyacente no es una materia prima y que depende un poco de materia prima? ¿No te cuesta encontrar empresas baratas? ¿No lo ves todo muy caro? ¿No? A mí, por ejemplo, me cuesta, ¿no? Porque también era que yo he vivido tiempos en que los tipos de interés eran más altos y los PERES se movían entre 10 y 20 y ahora lo normal es que se muevan entre, no sé, 25 y 40 muchos, ¿no? Por no decir ya 60, 200 de Tesla, lo que sea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te cuesta encontrar o no? ¿O ves un montón de oportunidades? Bueno, es que un poco sí, ¿no? Al mismo tiempo, porque yo tampoco termino viendo al final, pues nunca he mirado empresas como, bueno, sí, obviamente, pero no a nivel con intención de quedarme. No miro Facebooks, no miro Amazons, no miro Teslas. Si les puedo echar un vistazo por encima, pues para saber de lo que tratan y como todo el mundo habla de ellas, pues mira, saber un poco defenderme si alguien me pregunta. Pero yo al final por lo que me muevo más son por sectores que me gustan, como el de defensa, el sector bancario, el sector financiero, el sector inmobiliario, que no sé, me traen la atención y que realmente me gustaría aprender de ellos, incluso aunque no fuera a invertir. Y después, como también me centro mucho en activos esotéricos y me gustan esas situaciones, o sea, al final yo lo que me baso más sobre todo es en situaciones especiales. Aquí ya no es tanto
invertir en Amazon y Google, con lo cual eso es otro mundo totalmente distinto. Y situaciones especiales, pues te las vas a encontrar, haya una crisis, no haya crisis, tengan, no sé, las materias primas estén altas o bajas, haya inflación o deflación. Al final las situaciones especiales, pues cada caso es un caso particular, cada caso hay que mirarlo desde una perspectiva distinta, con lo cual tampoco es que te falten ideas, por así decirlo, aquello que dices, joder, es que realmente no sé qué mirar porque haciéndole el vistazo inicial ninguno pasa los filtros necesarios. Ahora bien, que después me cueste encontrar diciendo, vale, esto me gusta de verdad, esto tiene muy buena pinta. Pues obviamente de estas hay muy poquitas. Y que al final esa es la dificultad de invertir. O sea, no es que no me cueste encontrar cosas interesantes, sino en poder seleccionar las mejores, en quedarme con las mejores historias, con las empresas con mayor potencial y las que más me gustan. Al final, eso es lo que yo considero que es realmente complicado. Es lo que decía Albert, también lo mismo. O sea, el día en que vea que las materias primas están caras, pues se va a otra cosa. Lo mismo sucede con lo mismo, pero claro, yo como tengo esos 3 sectores, 4 sectores que siempre ya pues voy siguiendo, cada uno de ellos, por ejemplo, es totalmente distinto. En el sector de defensa, por lo que hablábamos anteriormente, no tiene nada que ver invertir en cazas que invertir en la armada, como es totalmente distinto de invertir en munición. Cada una de esas cosas es muy distinto. No es lo mismo invertir en un banco comercial que en una aseguradora hipotecaria, no es lo mismo una empresa que desarrolla master plans communities que una empresa que tiene autopistas o algún otro tipo de empresas de infraestructuras, con lo cual dentro de los sectores que me gustan y que me atraen, pues siempre tienes donde ir mirando, donde ir rascando, o sea, no por ese aspecto no encuentro complicado. Ahora bien, aquello de seleccionar las que son realmente las buenas empresas, ahí está la dificultad. Y yo creo que si realmente encuentras, dices, joder, te miras una empresa y dices, está baratísima, la tienes que comprar. Te miras otra, dices, también está baratísima, la tienes que comprar. Y así sucesivamente, yo creo que a lo mejor aquí el inversor, que eso nos ha pasado a todos, o sea, a mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. Tienes que parar y reflexionar. Oye, que a lo mejor me estoy autoengañando, estoy viendo precios baratos donde realmente no lo están, estoy viendo vientos de cola cuando realmente no los hay, estoy viendo ventajas competitivas cuando no están ahí, con lo cual, si todo lo que tú ves te parece que es maravilloso, pues aquí yo creo que hay un problema. Ahora, que te parezca interesante es otra cosa totalmente distinta. Ese es un poco mi punto de vista. Sí, la verdad es que hoy, y bueno, vosotros que sois más jóvenes, está la gran ventaja de que puedes invertir en muchos países, ¿no? Entonces tienes acceso a decenas de miles de empresas difíciles que no haya chollos ahí. Lo que pasa es que es verdad que si el flujo de dinero, por lo que sea, no se fija ahí o no hay analistas que se fijen en esa empresa, pues se puede quedar ahí estancada, por muy buena que sea, muy buen precio que tenga y muy bien que le vaya el negocio, ¿no? No sé si hasta qué punto los fondos indexados tienen también bastante influencia en esto, ¿no? De que cuando una empresa entra en un índice o entra en un fondo indexado, pues la ven las cosas de cara y si no, ya pues una buena empresa que a lo mejor pues la cotización no arranca nunca. Ya que hemos hablado antes de minerales y tal, si tuvieras que elegir entre una de las dos y no pudieras decir las dos, ¿dónde invertirías? ¿En oro o en Bitcoin? Oro, sin ninguna duda, porque el Bitcoin no es una inversión, es una especulación pura y dura y le duela a quien le duela. Y lo digo sin reparo y lo digo también porque yo tengo Bitcoin. O sea, pero son cosas completamente diferentes. El oro actuado como reserva de valor, ¿qué vamos a decir? Eh, los últimos, no sé, 4.000 años, 5.000 años, y el Bitcoin ha sido un activo especulativo los últimos 10, que lo ha hecho súper bien y eso ha llamado muchísimo la atención bueno, de muchas personas. Pero realmente, si el Bitcoin se hubiese desarrollado, hubiese salido, digamos, al precio que está hoy, 50.000, y estos últimos años la rentabilidad que hubiese ofrecido hubiese sido de un 8 o 10%,
estoy seguro que el 99% de las personas que han comprado Bitcoin no lo comprarían. Porque lo compran porque esperan que suba de precio y así, pues bueno, pues ganar un montón de dinero. Y eso se puede saber, no digo hablando con inversores, propiamente dichos, que sí que invierten por las propiedades que puede tener el activo, sino hablando con el inversor retail, por decirlo de alguna manera. ¿Y tú por qué compras Bitcoin? Y ya verás lo que os responde pues el 90% de las personas. Y las estadísticas me las invento yo, pero yo os digo que tienen gran parte de verdad, ¿eh? Y básicamente eso, yo elegiría el oro como inversión. No sé qué opinas tú, Martí. Bueno, es que yo el Bitcoin no lo entiendo y el oro pues tampoco soy experto en ello. Si me tuviera que quedar con uno, pues el oro. Ya puedes encontrar el modo de apalancarte pues comprando mineras y es bastante más o menos fácil de establecer un rango de precios. Es decir, vale, si esta empresa, si el oro está a 1500, ¿cuánto va a generar? Si está a 2000, ¿cuánto va a generar? Y si está a 2500, ¿cuánto va a generar? Así ya puedes al menos invertir de un modo más o menos decente con un rango muy amplio del movimiento del oro. Pero claro, yo el Bitcoin, ¿cómo sé si va a estar a 40.000 o a 60.000? Es que no lo sé, porque es que además no entiendo de teoría monetaria, no es mi tema, no soy experto. Es complicadísimo saberlo en realidad, muy complicado. No sé, me cuesta. Y además tienes el añadido que para saber de Bitcoin, pues tienes que saber un poco de software y realmente por qué no te pueden robar los Bitcoins o si pueden. ¿Qué tecnología blockchain es mejor? Si la del Bitcoin, la del Ethereum, no lo sé. Es un sector que no lo sé. Y como la comunidad del Bitcoin en general me da mucho asco por cómo son, eh, me repudia. O sea, no tengo intención de mirarlo, la verdad. Sí, eso también. Para que luego, José, digan que no nos mojamos, a riesgo de que nos coman la mitad de Pero tus es que es oyentes. verdad, o sea, tú miras los fanáticos del Bitcoin, no digo personas decentes que dicen, mira, esto está bien por esto, por lo otro, sino, bueno, lo que comentabas de la peña retail, y mierda, Estado, Bitcoin es la hostia, Bitcoin to the moon. Lo siento, no te lo compro. Sí, no sé hasta cuánto el oro, porque el oro también, por ejemplo, Warren Buffett no dice que es una pet rock, ¿no? Que es una roca, es un mineral, que dice eso, ¿para qué vale, no? Algún banco central creo que incluso pues eliminó todas sus reservas de oro. Claro, lo de la reserva de valor es un concepto así un poco como muy abierto. Igual que los sellos también en su día, o sea, es que sí, así es. Sí, es verdad, yo, por ejemplo, escuchando a Rafael Ortega, que él tiene un fondo de cartera permanente y tiene parte en oro, ¿no? Pues te explica muy bien la historia, lo de los 5.000 años que has explicado y todo esto, y es muy interesante, ¿no? Pero, no sé, a mí, por ejemplo, me llama la atención más el cobre ahora mismo que el oro, ¿no? Lo que hará el cobre, porque entre las renovables, la electrificación de la compañía, de la economía en general, ¿no? Por ejemplo, se decía, ostras, pues en India no falta un urbanizar ni tirar cable, ¿no? Y tiene difícil sustitutivo. Es un mineral que me llama mucho la atención, pero es verdad que mira las empresas y muchas están disparadas, ¿no? Sí, a ver, el oro, Buffett puede decir lo que quiera, pero el oro los últimos 20 años pues te ha compuesto a un buen ritmo y los últimos 20 años pues se ha hecho un 550% de rentabilidad, o sea que ha actuado más o menos bien como reserva de valor. Sí es cierto que existen manipulaciones, etcétera, y yo creo que el precio real actualmente del oro no corresponde al precio que debería tener. Pero es que el oro no necesita tener una función práctica en sí. De hecho, las características que tiene, que son las que el Bitcoin comparte con el oro y por eso lo hace un activo interesante para invertir, es que puede actuar como reserva de valor. Si es cierto que el Bitcoin tiene una cantidad limitada y el oro no, por eso el Bitcoin se podría revalorizar más que el oro en comparación con la masa monetaria y etcétera, porque el oro sí que aumenta a un ritmo anual, pero ha sido estable durante los últimos 50 años, o sea, no ha sobrepasado nunca el 3%, si no recuerdo mal, anual de producción, o sea, crece de una forma estable
y no se puede aumentar la producción así por la cara. Además que es un material que no se corrompe, eh, ligero, entre comillas, para el valor que tiene, ocupa poco, se puede dividir, o sea, cumple todas las funciones que puede tener lo que vendría siendo un buen dinero. O sea, es un activo que cumple esa función, de que yo sé que si ahorro en oro, en 10 años voy a mantener aproximadamente el poder adquisitivo que cuando lo compré. Obviamente los mercados internacionales, etcétera, pues lo ha hecho un activo mucho más volátil. Pero de hecho esto lo comenté en mi página web. Ya sabes que tengo pues las masterclass y tal, que tengo dos. Una que lo dedico a la inversión en la minería y otra para hablar del oro, la plata y bueno, al final viene un poquito del Bitcoin para comentarlo por encima relacionado con el tema. Y en la masterclass es en la segunda, hacía una comparativa con creo que era el áureo. Corrígeme Martí, que el áureo es la moneda de oro, 4,5 Sí, sí, gramos sí. tenía, si no recuerdo mal, o algo así. Y bueno, No pues lo sé, algo por no el lo sé. estilo. Y también, metiéndome un poquito en temas de historia, temas de precios, me iba a los precios del Imperio Romano. Y hay una tabla de que se calcula en denarios y lo que valdría en áureos, etcétera. Y hacía una comparativa de lo que podrías comprar con una moneda romana en ciertos bienes y lo que podrías comprar ahora con el oro. Obviamente ahora puedes comprar un poquito más por el tema de tecnología y tal, que lo ha hecho mucho más barato, pero como la cantidad de oro también ha aumentado, el poder adquisitivo casi casi que se ha mantenido desde el Imperio Romano hasta hoy, a nivel del oro. Entonces, joder, pues ahí tienes una evidencia empírica interesante, que obviamente no es con todos los bienes, ni mucho menos, ni nada, pero no discrepa tanto, el poder adquisitivo. Y que además, eso que comentamos, Buffett puede decir lo que quiera, pero luego hace otras cosas totalmente distintas. Al fin y al cabo, Buffett compró oro, que sí, que después la tuvo tan solo, fue Barry creo, que la tuvo durante 2 trimestres tan solo. Una cosa así, pero que Berkshire se dedicara a comprar oro ya te dice bastante. Que sí, que puede ser que sea Ted y Toto, no sé cómo se llaman los posibles sucesores de Buffett, pero... Eh, no sé, yo no haría caso en lo que dice, sino en lo que hace, porque Buffett al final siempre te dice una cosa y te hace otra. Que eso no tiene por qué ser malo, pero lo típico. No te apalanques y luego te dedicas a comprar sociedades apalancadas o apalancando de tú mismo. No compres oro, luego compras oro. Eh, o no compres empresas malas y compro Petrochina, que ya me vas a decir la ventaja competitiva que va a tener Petrochina si es una empresa commodity al final. No lo sé. Que sí, que luego también hay tal vez mejores maneras de combatir la inflación, con lo que él dice, pues bueno, de comprar empresas con pricing power, que pueden transmitirlo, que no te afecten a las ventas, rollo Visa o alguna cosa así. Sí, perfecto, lo entiendo perfectamente, pero que no sé, no creo que porque Buffett critique un activo en particular, eso debe de quitarlo de nuestra lista de posibles inversiones, en mi opinión. Has hablado antes del Bitcoin Retail, ¿no? Y se ve, pues eso, mucha gente que está intentando apuntarse al carro para hacer cursos, bueno, para promocionar el Bitcoin y tal. Vosotros que también estáis como lanzando un proyecto que es un poco lo que os ha llamado la atención o que os ha sorprendido, ¿no? De este mundo de... Porque antes, por así decirlo, era imposible que tú... No es que fuera imposible, ¿no? Pero imagínate que vosotros, pues, hace 15 años, ¿no? Y queréis lanzar análisis de inversión en Telecinco. Bueno, pues, es casi imposible. Sin embargo, hoy en día, con las redes, bueno, pues podéis promocionar mucho un proyecto como análisis de inversión. ¿Qué es lo que más os está costando? ¿O qué es lo que más os sorprende? Una pregunta chunga, ¿eh? ¿Qué es lo que más nos sorprende o lo que más nos está costando? Porque es distinto. O sea, a nivel de sorpresas, pues pueden ser una cosa, pero a nivel de costar, pues es otra totalmente distinta. Bueno, te respondo las dos. Lo que más nos ha costado, la verdad es que hay muchas cosas complicadas, pero muchas. Por poner un par de ejemplos. Sobre todo el generar el hábito de consumo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta
en que tú publicas una tesis y la gente dice, bueno, así, muy bueno, muy buena la tesis, pero luego no te entraba en otros 2-3 meses para ver otra tesis que era parecida. Y al final el estar, que aún seguimos trabajando en ello, en decir, oye, que no tan solo hay esa tesis, sino que también hay estas otras que te pueden interesar, que también está muy bien, pues aquí es realmente una de las cosas que se pueden trabajar mucho más. O el también, el cómo explicas una tesis sencilla, porque claro, es lo que hablamos anteriormente, es un TAM relativamente muy pequeño, no todo el mundo entiende de todas las empresas, es decir, cuando Albert publica una empresa de un análisis de una minera, a lo mejor el cliente lo está entendiendo perfectamente y dice, vale, perfecto, eso nos gusta. Pero claro, y si yo publico una tesis de una aseguradora, una cosa así, es totalmente distinto. Con lo cual, nosotros, o al menos yo personalmente, los análisis que hago son muy exhaustivos, no hay ninguno que dure menos de 1 hora de vídeo, seguramente. En Funnymy, por ejemplo, llevo 11 artículos publicados, en formato vídeo creo que son más de 7 horas más o menos, y eso yendo un poco relativamente rápido, y a nivel de escrito, pues es que no sé, o el mismo análisis de Brookfield Infrastructure Partners, es que eran 140 páginas en el Drive, más o menos. Claro, sí, por eso, que es un nicho relativamente muy pequeñito en el que hay que procurar saber nosotros, Albert y yo, cómo transmitimos eso para que el cliente lo entienda realmente, porque es eso, claro, si tú estás haciendo un análisis de 140 páginas, no te dedicas a explicar qué es cada cosa, porque entonces sí que son bueno, ya no lo quiero saber. Obviamente en algunas cosas que sean muy específicas de la industria, pues a lo mejor sí que le dedicas, nada, 2 palabras a explicar lo que es, pero sin más. Es básicamente el cómo lo hacemos para hacerlo consumible, básicamente. O sea, claro, un gestor de fondos que vea un análisis nuestro, y lo sé, pues dice, joder, muy bien, me ha encantado. Incluso te dice, oye, y esto, pues a lo mejor podrías verlo esto, y luego lo miras y recibes el típico feedback que hay siempre. Pero claro, para el cliente retail no siempre termina de entender esas cosas. Y claro, eso si le sumas pues también en que hay 0 barreras de entrada, hay muchos recursos y muy buenos, por cierto, gratuitos, en cómo crear ese valor diferencial, en el levantarte y pensar de qué es lo que puedo hacer aún mejor, pues eso es realmente complicado y es un proceso, no es que sea una única cosa, sino que es ir mirando de mejorar poquito a poquito las cosas y bueno, yo creo que al final la cosa, al menos en nuestro proyecto, ha evolucionado muy bien en ese aspecto, o sea, lo que hay inicialmente, que si te paras a pensar dices, joder, un poco de vergüenza me da, comparado con lo que hay ahora es totalmente distinto. O lo que va a haber mañana, que estoy seguro que dentro de 2 años o 3 voy a mirar atrás y decir, menuda mierda teníamos anteriormente, ahora lo que tenemos mola, y así sucesivamente. Eso a nivel de costar, pues bueno, no creo que sea una única cosa que sea muy complicada, sino como cualquier empresario al final. Una persona que lleva un bar, pues tiene un problema en que hay algún cliente que es un poco plomo, o que si hay que discutir alguna vez con algún proveedor, o que si el precio de la luz está cara, o si se han roto más platos, pues lo mismo, ir mejorando poquito a poquito. Y a nivel de sorpresa, la generosidad de la gente, pero de las que son buenos de verdad, o sea, si tú miras, o sea, la mayoría de las personas que tienen una impresión del mundo de las finanzas es por películas como El Lobo de Wall Street y todo eso, en que son todos personas egoístas y codiciosas, y bueno, sí, codiciosos aquí lo somos todos, obviamente, para esto te tiene que gustar el dinero, pero el nivel de generosidad, tanto en temas de conocimiento y esas cosas, el nivel de cariño de ciertas personas a los que he llegado a valorar muchísimo, no sé, eso yo sin duda sería lo que más me ha sorprendido, como Paco, o sea, es que cuando nosotros no éramos nadie, nos lo enseñó todo, nos ha ayudado siempre, nunca ha pedido nada a cambio, o sea, eso es yo lo que más me ha sorprendido, de ciertas personas con las que te terminas llevando muchísimo mejor de los que uno podía llegar a pensar en un principio. Y tú, Albert, no sé si tienes algo A mí, distinto. mira, lo que me ha sorprendido es, como dice Martí, encontrar personas de una calidad humana increíble. O sea, gente súper generosa y dispuesta a ayudarte y a echarte una mano
en todo, o sea, un nivel muy, no sé, estoy súper agradecido de eso, conoces gente genial, básicamente. Y eso es algo muy bueno también bueno, de darte un poquito a conocer por las redes, contactar con gente. A veces tú contactas o a veces te contactan a ti, pero bueno, creas una red de personas que yo creo que es, pues bueno, muy beneficiosa para todos y que se disfruta mucho. Y sí, ¿qué era antes lo que más nos ha sorprendido y lo que más nos ha costado? Pues mira, ya como Martí ha comentado un poquito lo de análisis de inversión, le voy a dar un poquito la perspectiva desde creador de contenido desde YouTube, que también es una de las cosas que hago yo. A mí de lo que más me ha costado, por ejemplo, en ese sentido, y quizá también un poquito relacionado con análisis de inversión, es diferenciarte un poquito de todo ese tipo de gente que también se dedica a vender contenido, porque nosotros en análisis de inversión y yo por mi cuenta en YouTube vendemos un producto, a diferenciar este producto de lo que vendrían siendo el vendehumos, ¿no? El vendecursos, Sí, sí. vendehumos, ¿no? Que sobre todo, pues, y esto lo vuelvo a reiterar, con el tema del Bitcoin, pues han salido hasta debajo de las piedras con las criptomonedas y con la bolsa también hay bastante y cada X tiempo, pues, vemos una ráfaga de estas personas, ¿no? Que venden, pues, cursos un poquito inútiles, y bueno, que te venden el oro y el moro entero, ¿no? Y diferenciar un poquito eso. Y la forma que lo hemos paliado, pues yo creo que ha sido siendo totalmente transparentes. Como ya ha comentado Martí, pues siempre hemos publicado todo, hemos sido súper claros, publicamos la cartera y tenemos esa constancia de publicar contenido que una persona que quizá nos acaba de conocer, pues quizá no se da cuenta y dice, a ver, estos de qué van, ¿no? Pero alguien que ya nos se engancha y nos sigue pues unas semanas o un par de meses, pues ya ve que lo comentamos prácticamente todo, lo solemos publicar y puedes ver esa continuidad. Yo, por ejemplo, cuando publico la rentabilidad de la cartera, pues ¿cómo? Dices, oye, pues la cartera no está auditada. Ya, bueno, pues vete a 3 meses que comenté lo que tenía, o en el vídeo anterior, o en el anterior, que lo comento todas las semanas, y sabrás que eso es lo que tengo. Y yo, pues bueno, a mí me da igual decirlo y por eso lo comparto. Pues bueno, de esa forma, pues yo creo que ha sido una forma de solventarlo un poquito, ¿no? Y bueno, eso también es una dificultad añadida de crear contenido hoy en día, en el que todo el mundo pues puede generar este contenido, que eso está genial, pero hay que saber distinguir pues de qué consumes, ¿no? Y que conste en acta, Albert, o sea, por ejemplo, Albert comparte su cartera personal. Yo mi cartera personal no la comparto, la que es personal, personal. Obviamente, todas las ideas y todas esas cosas lo comento, pero no lo comparto por distintos motivos, en que si luego, bueno, pues hay gente que compra por lo que yo termino de comprar o cosas así, o no estar teniendo que justificarme todo el día, de personas que te escriben, antes tenías esto, ahora ya no lo tienes, ¿por qué es? Pues básicamente no lo hago por esas cosas. Pero, y que hay otros motivos, o simplemente porque si hay alguien que no quiere compartir su cartera personal o una cosa así, mientras sea su cartera personal, pues no tiene por qué compartírtela. Pero es que no tiene por qué. Otra cosa es que, bueno, si eres un fondo de inversión, por ejemplo, pues obviamente ahí sí, bueno, es que además son públicas tus rentabilidades, con lo cual entiendo las dos partes, quien quiera compartirlo todo como quien quiere pues decir, bueno, no tengo por qué hacerlo. Esa es mi opinión. Ahora, que si vendes cursos y esas cosillas, pues obviamente siempre es un plus tener una cartera auditada y todas esas cosas y máxima transparencia. Pero eso es lo que comentaba Albert. Albert, ¿cuánto cuesta un auditor? ¿Qué te debe Es costar? que cuesta un porrón, o sea, 10.000, 30.000 euros más o menos, lo digo de cabeza, no lo sé. Es mucho dinero. Si no si alguien vendes me lo nada, paga, el audito, ¿eh? es que es eso. O sea, si no vendes nada, ¿por qué tienes que auditarlo todo? Es que no tienes por qué. Y aunque vendas, depende de tu grado de transparencia, o sea, tampoco. A mí no me compensaría, por decirte. O sea, voy a tener que pagar para demostrarte que esa es la rentabilidad que tengo. Yo soy totalmente transparente. También depende de ti saber distinguir en quién confías y en quién no confías. Yo, por ejemplo, jamás se me ha quejado nadie
de ningún producto que he vendido en la Masterclass. Sí, es verdad. Por poner un ejemplo, ¿no? No hemos tenido ningún problema nunca, al menos nosotros. Nunca nos han dicho, oye, enséñame tu cartera auditada. Eso no nos lo han pedido nunca. Bueno, es que es eso, joder, sí. Llevamos 2-3 años más o menos, no, creo que incluso 4, deberíamos mirarlo cuánto tiempo llevamos con el podcast que comentamos pues la cartera que tenemos, no la personal, sino la cartera que tenemos conjuntamente Albert y yo. Y todas las empresas que tenemos en el podcast, nosotros las tenemos en nuestra cartera personal. No decimos que compramos ni que vendemos, pero sí, ni los pesos, pero sí que todas están ahí. Muy bien, pues Albert y Martí, yo creo que todo el contenido que habéis volcado en esta entrevista es muy, muy interesante. Se nota que lleváis mucho tiempo y muchos años porque, vamos, os sobran conocimientos. Y bueno, yo a todo aquel que quiera no solo empezar, sino que esté en el mundo de la inversión y quiera mejorar, pues nada, les invito a que visiten Análisis de Inversión, el canal de Albert y bueno, y toda la suerte en vuestro proyecto que, jolín, pues yo creo que es apasionante ver el esfuerzo que le estáis poniendo desde el primer día y bueno, ver cómo va evolucionando. Muchas gracias por venir aquí. Pues muchas gracias. Muchas Pues gracias a ti, José. Por invitarnos, la amabilidad y por todo. Gracias, de verdad, un auténtico placer. Sí. Un placer estar aquí. Y hasta aquí la entrevista con Albert y con Martí. Un trabajo muy interesante el que hacen. Se nota que le ponen mucho esfuerzo. Tiene mucho sentido lo que hacen. Son muy honestos. Y creo que es tremendamente interesante cuando explican las empresas en las que invierten y las situaciones especiales de las mismas. Espero que os haya gustado. Darle al corazón si os ha gustado la entrevista. Y espero veros en el siguiente programa. Muchas gracias.